Obviamente el pasaje de Mateo 14 sobre la multiplicación de los panes y de los peces, el milagro tan grande que Jesús hizo aquel día, remite al sacramento del altar. Es un texto sacramental. Apunta al gran milagro de Dios de la Santa Cena, que abundantemente distribuye los dones de salvación, de perdón, vida y salvación, a su pueblo, la Iglesia, hoy día. Nosotros somos los beneficiarios directos de aquel pan de vida que dio su vida en la cruz y que sigue distribuyendo los beneficios de la cruz a través de la Santa Cena. Pero volvamos al texto, al contexto del texto. Previamente, Jesús recibe la noticia del fallecimiento de Juan el Bautista. Llegaron los discípulos de Juan el Bautista y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron la noticia a Jesús. Y en eso, al mismo tiempo, Jesús ve regresar a sus discípulos que vienen de esta especie de vicariato, de tiempo de práctica que tuvieron. Los había enviado de dos en dos. Ahora vuelven llenos de alegría. Los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y ahí fue cuando Jesús dijo: venid vosotros aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco. Así que el Señor Jesús se apartó de allí, en una barca, a un lugar desierto y apartado. Es decir, tomándolos, se retiró aparte con ellos, a un lugar desierto, cercano a la ciudad de Betsaida. Y sí, Jesús necesita descansar, como ser humano que es también. Necesita meditar, reflexionar, y tiene una mezcla de sentimientos como ser humano. Triste, de luto por el gran hombre de Dios que fue decapitado por Herodes, Juan el Bautista, pero también al mismo tiempo alegre en sus discípulos que vienen contentos por todo lo que habían puesto en práctica y enseñado en nombre de Jesús. Así que, por ambas razones, Él dice: ¿saben qué? Vamos a hacer una pausa. Vengan conmigo, vamos a descansar un poco. Hagamos un retiro espiritual para compartir juntos, alegrarnos juntos, llorar juntos, juntar fuerzas con Dios. Y sí, Jesús necesita un descanso, los discípulos también. ¿Ustedes también? ¿Ustedes también? Somos de carne y hueso, no somos máquinas, somos personas. El descanso está contemplado en la voluntad de Dios. Pero descansar un poco, para estar a solas, en este caso para hacer luto, para enfocarse en la oración y ruego, tanto por Él, por lo que viene por delante, como por los suyos, por sus discípulos. En Hebreos 5 dice que en los días de su carne, Cristo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su obediencia y temor reverente. Y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Hebreos 5, 7 al 9. Así que cuando Jesús se retiraba de las multitudes, no era porque no quería estar con la gente. Era para hacer una pausa y descansar un poco. Y así fue. Así fue que ellos se dirigieron hacia el norte, a una zona tranquila llamada Betsaida, que es una ciudad a orillas del mar de Galilea. ¿Y saben qué? De esa ciudad eran Simón Pedro, su hermano Andrés y también el apóstol Felipe, como nos cuenta Juan 1:44. Así que además de descansar un poco, era una oportunidad ideal de que estos apóstoles pudieran visitar a su familia, porque ellos estaban en el ministerio con Jesús.
Pero de repente, en eso que ellos están intentando hacer unas mini vacaciones, pronto estas se verán frustradas por la necesidad de la gente. Cuando la gente oyó que Cristo y los suyos estaban a los alrededores de Betsaida, le siguió a pie desde las ciudades. Así que ellos se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron irse y le reconocieron a Jesús. Y muchos fueron a pie desde las ciudades. Y llegaron incluso antes que ellos y se juntaron a ellos. Es que Jesús ya está en el 2.º año de su ministerio terrenal. Para entonces ya es toda una celebridad. Está en el año de popularidad. Le seguía gran multitud porque veían las señales y los milagros que él hacía. Jesús ya era una figura pública. La fama él no la buscaba, pero la gente al hablar de él lo había hecho conocido y famoso. Y les pregunto, hermanos, ¿qué harían ustedes si fueran Jesús en tal situación? ¿Se escaparían un poco más lejos? ¿Se esconderían? ¿O buscarían argumentos y razones para no presentarse delante de las cámaras? ¿Darían una entrevista a los paparazzi? ¿Qué harían ustedes? El evangelista Mateo, testigo presencial de esto, nos cuenta qué hizo Jesús. Saliendo Jesús afuera, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Agrega San Marcos, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. A lo que San Lucas también agrega, además, él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Qué significa esta actitud de Cristo? ¿Qué es ser compasivo? Es una palabra importante. Revela lo que es Dios y cómo es Dios. Cristo tiene compasión porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó entonces a enseñarles, los recibió, los sanaba. Así que miren, la compasión de Jesús por la gente es concreta. Él sale afuera al encuentro de sus ovejas, no se queda escondido. Ellas también lo buscan y Él se torna abierto, accesible, servicial frente a la necesidad de ustedes. Porque Jesús sí les comprende. Él deja de lado su propio cansancio, su propia tristeza, deja de lado incluso sus propios discípulos y sale al encuentro de aquellas ovejas hambrientas y sedientas de misericordia. Así que hoy Jesús nos revela quién es realmente Él, que Él es compasivo, que no me deja, sino que me recibe, que me habla, que me sana, que Él tiene compasión de mí. Pero tengo que explicar esta palabra porque es muy importante. Permítanme. La palabra compasión en el original griego se dice así: splagnon, splagnon. Como vemos en Jesús, la compasión hace que Él se mueva a hacer algo. Así que en Cristo Dios actúa para bendecir y servir a la gente. Como Él es misericordioso, actúa con misericordia.
Por cuanto Jesús es la misericordia encarnada, hace algo misericordiosamente. Y al mismo tiempo nos enseña a nosotros que ser misericordiosos, ser gente misericordiosa, ser una iglesia misericordiosa, es hacer algo por el prójimo. No es apenas sentir lástima, no es eso. Así que cuando una persona llamada cristiana o una congregación llamada cristiana no es misericordiosa, es porque no conoce realmente quién es Jesús. Así de simple. Estas palabras de Cristo, Él tuvo compasión de ellos, nos unen unos a los otros en una vida de compasión el uno al otro. Ninguna persona llamándose cristiana debe abandonar a su prójimo cuando éste está en problemas. La palabra splagnon denota justamente esas partes internas de nuestro cuerpo. El hígado, los pulmones, el vaso, es de esa parte. Denota la parte inferior del cuerpo, el vientre, los lomos. Así que la palabra splagnon se refiere al movimiento de las entrañas de Jesús al ver a la gente necesitada. Se le revuelven las tripas. Literalmente, la compasión de Jesús es algo visceral. Así que refleja lo más íntimo de su ser. Él se conmueve en lo más íntimo de su ser. Y desde lo más íntimo de su ser se mueve en una acción de servicio. Así que por esa razón el texto bíblico no dice sintió compasión. Lean, dice tuvo compasión. Es una actitud solidaria, una actitud fraterna que mueve a la persona entera a hacer algo por ellos. La compasión de Cristo es el milagro que está detrás del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Cuando yo hablo a Dios en oración, sé que por medio de Cristo tengo un Dios compasivo, accesible a mí. Cuando yo me acerco a la Santa Cena, sé que tengo un Dios compasivo que a través de la Santa Cena me dice: aquí estoy para ti, con mi perdón. Así también los cristianos, una vez que hemos sido enriquecidos con la palabra y los sacramentos, con estos dones tan grandes, ¿cómo es posible que cerremos el corazón al prójimo necesitado? Miren lo que dice 1 Juan capítulo 3. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Miren lo que dice el texto: cierra contra él su corazón. ¿Cómo vive el amor de Dios en él? Dice la palabra de Dios. Permítanme continuar con la historia. ¿Qué pasó después? Bueno, ya estaba anocheciendo, se acercaron a los discípulos y cerrando su corazón a la gente, ¿qué dijeron? El lugar es desierto, la hora ya pasó, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y claro, en la lógica de ellos, tienen que regresar a sus casas. Jesús no puede hacer el milagro. ¿Cómo va a darle de comer a tanta gente? Pero entonces Jesús, mirando a la multitud, le dijo a uno de sus discípulos, a Felipe: Felipito, que estás acá, escuchá, mirá. ¿De dónde compraremos para que coman estos?
Pero esto decía para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Incluso a los discípulos Jesús también les dijo, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y ellos dijeron, Jesús, no tenemos sino 5 panes y 2 pececitos. Resulta ser, había sido que entre toda la multitud había un niño que sí había traído 5 panes y 2 pececitos. Y Jesús dijo, tráigamelo a esto. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces que le dio el niño, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. La gente, mientras tanto, se había recostado en grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Así que Jesús tomó aquellos panes y peces y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Y todos comieron hasta saciarse. Cuando todos se saciaron, Jesús dijo a los discípulos, ahora recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Así que tal vez, seguramente cada apóstol, porque eran 12 cestas, fue juntando entre los grupos lo que había sobrado. ¿Y saben cuántos sobraron? 12 canastos llenos de pan y de pescado. Y los que comieron fueron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que imaginen cuánta gente fue. A veces leemos la Biblia, alimentación de los 5.000. No, fue mucho más que eso. 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto indica, si hacen la cuenta matemática, que fue un enorme milagro, un gran milagro. Tanto que los 4 evangelios lo relatan. Y Cristo no solamente multiplicó los panes y los peces una vez, hoy, sino una segunda vez, meses después, donde había 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. La diferencia es que ahí había 7 pancitos y algunos pececillos, ¿sí? Tan espectacular fue esto que nos cuenta San Juan, que cuando la gente vio este milagro que Jesús había hecho, ellos dijeron así, verdaderamente es el profeta que tenía que venir al mundo, es el Mesías. Pero entendiendo Jesús que lo iban a agarrar para apoderarse de él y hacerlo rey, él ahora sí va y se retiró a un monte él solo. Ahora sí se aparta. Como ven, la compasión de Jesús se demostró en la acción también de alimentar. Pero una vez realizada la acción de alimentar al prójimo, Él se retira. Jesús se aparta de las cámaras, porque su servicio es compasivo. ¿Y eso qué significa para nuestra vida? Que al servir no debemos buscar la gloria, el honor, la fama o el reconocimiento ni del mundo, ni siquiera de la iglesia. Si no, no es servicio misericordioso. Es un servicio egoísta, con el afán de lucirse. Yo lo hice, Señor. ¿Quién hizo el milagro? ¿Jesús o los discípulos? Jesús. ¿Quién fue el único que tenía algo para ofrendar al Señor? ¿La gente? ¿Los adultos? La ofrenda fue de un niño. Y en ese niño está representada la Santa Iglesia Cristiana. El niño ofrendó todo lo que tenía para aquella gran multitud. Podríamos decir, ofrendó para la misión. Y Cristo amablemente aceptó esa ofrenda que parecía pequeña a los ojos del hombre, pero en sus manos lo multiplicó infinitamente para cuidar y dar vida
a tanta gente. ¿Acaso alguien ofrendó algo más para Cristo? Nadie. Fue el niño el que ofrendó. Y este niño es modelo de creyente en este pasaje. Los adultos en este pasaje solo comieron hasta que les salió pescado por la oreja. Incluso los apóstoles dudaron seriamente de la providencia de Dios y del poder de Jesús de proveer. Y acá hay también una exhortación de ley. ¿Acaso dudamos de la providencia de Dios en estos tiempos? ¿Acaso dudamos de la capacidad de Jesús de cuidarnos en lo material? Aquel día, la compasión de Jesús fue reconocida por un pequeño niño que ofrendó en fe sus 5 panes y sus 2 pescaditos que seguramente su madre le había dado para la obra que Jesús iba a realizar en su misión. Miren qué importante para la mayordomía de la ofrenda. En la pequeñez del niño que ofrenda todo y en la compasión de Cristo que recibe esto y lo multiplica para la gente, se ven estas 2 realidades. Y ya voy terminando. La fe en Cristo es la verdadera motivación para dar, porque es la fe en la compasión de un Dios que se hizo hombre y que nos da todas las cosas por amor, para el cuerpo y para el alma. Y que nuestra fe depende de la providencia y de la misericordia de Dios en Cristo. Por el otro lado, aprendemos que la fe en Él no queda defraudada, sino que se sorprende ante un Jesús que se da a sí mismo por nosotros, en palabra y obras. Incluso más, entrega alimento para saciar no solamente a mí, no solamente al niño, sino a mucha más gente. Y esto Jesús lo hizo de manera incondicional. Su providencia no dependió de cuánto ellos tenían. Su providencia dependió de su compasión visceral, que Él siente nuestra necesidad y obra en consecuencia. Aquel día lo quisieron hacer rey, quisieron verle rey, quisieron entronizarlo, y Jesús no quiso. No quiso ser conocido como aquel rey que da pan gratis. Quiso ser reconocido como rey en la cruz, en la humillación y en el escándalo de la cruz. La compasión de Cristo se revela en su máxima expresión en la cruz. La compasión de que lo llevó a dar la vida para la vida del mundo. La compasión que lo llevó a asumir mi vergüenza, nuestra vergüenza, que le revolvió las entrañas debido a nuestras faltas, delitos contra la ley de Dios. Pero la compasión que lo llevó a instituir la Santa Cena. Así que recuerda, cuando vengas al sacramento del altar, es Cristo mismo el que te alimenta hoy. Este pan es su cuerpo y con este vino está su verdadera sangre para nutrirte en la fe. Y así, al verse tu fe confirmada, al recibir en el sacramento el perdón de tus pecados, también una vez más tengas aliento para perdonar a tu hermano, para tener nueva compasión por tu hermano, para que seas nuevamente solidario con el que necesita. En fin, para que tu compasión siga siendo tan concreta y tan palpable como recibir con el pan y el vino con mi propia boca el cuerpo y la sangre de Cristo, nuestro Señor, que nos da vida eterna. Que así sea. Amén.